Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy nuevamente juntos para hacer este rato de oración con las enseñanzas de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Nos adentremos hoy en la audiencia que dio el día miércoles 28 de mayo del año 2008, en la cual el Santo Padre nos habla de la vida y la obra de San Gregorio Magno. Y aquel día el Papa se dirigía a los peregrinos en estos términos. Les decía: queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado hablé de un padre de la Iglesia poco conocido en Occidente, Romano, el Meloda. Hoy quiero presentar la figura de uno de los padres más grandes de la historia de la Iglesia, uno de los 4 doctores de Occidente, el Papa San Gregorio, que fue obispo de Roma entre los años 590 y 604, y que mereció de parte de la tradición el título Magnus, grande. San Gregorio fue verdaderamente un gran papa y un gran doctor de la Iglesia. Nació en Roma en torno al año 540, en una rica familia patricia de la gens Anicia, que no solo se distinguía por la nobleza de su sangre, sino también por su adhesión a la fe cristiana y por los servicios prestados a la sede apostólica. De esta familia habían salido 2 papas, Félix III, 483-492, tatarabuelo de San Gregorio, y Agapito, 535-536. La casa en la que San Gregorio creció se encontraba en el Clivus Scauri, rodeada de solemnes edificios que atestiguaban la grandeza de la antigua Roma y la fuerza espiritual del cristianismo. Los ejemplos de sus padres, Gordiano y Silvia, ambos venerados como santos, y el de sus tías paternas, Emiliana y Tarsilia, que vivían en su misma casa como vírgenes consagradas en un camino compartido de oración y ascesis, le inspiraron elevados sentimientos cristianos. San Gregorio ingresó pronto en la carrera administrativa que había seguido también su padre, y en el año 572 alcanzó la cima, convirtiéndose en prefecto de la ciudad. Este cargo, complicado por la tristeza de aquellos tiempos, le permitió dedicarse en un amplio radio a todo tipo de problemas administrativos, obteniendo de ellos luz para sus futuras tareas. En particular, le dejó un profundo sentido del orden y de la disciplina. Cuando llegó a ser papa, sugirió a los obispos que en la gestión de los asuntos eclesiásticos tomaran como modelo la diligencia y el respeto que los funcionarios civiles tenían por las leyes. Sin embargo, esa vida no le debía satisfacer, dado que no mucho tiempo después decidió dejar todo cargo civil para retirarse en su casa y comenzar la vida de monje, transformando la casa de la familia en el monasterio de San Andrés en el Celio. Este período de vida monástica, vida de diálogo permanente con el Señor en la escucha de la palabra, le dejó una perenne nostalgia que se manifiesta continuamente en sus homilías. En medio del agobio de las preocupaciones pastorales, lo recordará varias veces en sus escritos como un tiempo feliz de recogimiento en Dios, de dedicación a la oración, de serena inmersión en el estudio. Así pudo adquirir el profundo conocimiento de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, del que se sirvió después en sus obras. Pero el retiro claustral de San Gregorio no duró mucho. La valiosa experiencia que adquirió en la administración civil en un periodo lleno de problemas graves, las relaciones que mantuvo con los bizantinos mientras desempeñaba ese cargo y la estima universal que se había ganado, indujeron al Papa Pelagio a nombrarlo diácono y enviarlo a Constantinopla como su apocrisario,
hoy se diría nuncio apostólico, para acabar con los últimos restos de la controversia monofisita y sobre todo para obtener el apoyo del emperador en el esfuerzo por contener la presión longobarda. La permanencia en Constantinopla, donde junto con un grupo de monjes había reanudado la vida monástica, fue importantísima para San Gregorio, pues le permitió tener experiencia directa del mundo bizantino, así como conocer de cerca el problema de los longobardos, que después pondría a dura prueba su habilidad y su energía en el período del pontificado. Tras algunos años, fue llamado de nuevo a Roma por el Papa, quien lo nombró su secretario. Eran años difíciles. Las continuas lluvias, el desbordamiento de los ríos y la carestía afligían a muchas zonas de Italia y en particular a Roma. Al final se desató la peste que causó numerosas víctimas, entre ellas el Papa Pelagio II. El clero, el pueblo y el Senado fueron unánimes en elegirlo precisamente a él, Gregorio, como su sucesor en la sede de Pedro. Trató de resistirse, incluso intentando la fuga, pero todo fue inútil. Al final tuvo que ceder. Era el año 590. Reconociendo lo que había sucedido, que lo que había sucedido era voluntad de Dios, el nuevo pontífice se puso inmediatamente al trabajo con empeño. Desde el principio puso de manifiesto una visión singularmente lúcida de la realidad que debía afrontar, una extraordinaria capacidad de trabajo para resolver los asuntos tanto eclesiales como civiles, un constante equilibrio en las decisiones, incluso valientes, que su misión le imponía. De su gobierno se conserva una amplia documentación gracias al registro de sus cartas, aproximadamente 800, en las que se refleja cómo afrontaba diariamente los complejos interrogantes que llegaban a su despacho. Eran cuestiones que procedían de los obispos, de los abades, de los clérigos y también de las autoridades civiles y de todo orden y grado. Entre los problemas que afligían en aquel tiempo a Italia y a Roma, había uno de particular importancia tanto en el ámbito civil como en el eclesial: la cuestión longobarda. A ella dedicó el Papa todas las energías posibles en orden a una solución verdaderamente pacificadora. A diferencia del emperador bizantino, que partía del presupuesto de que los longobardos eran solo individuos burdos y depredadores a quienes había que derrotar o exterminar, San Gregorio veía a esta gente con ojos de buen pastor, con la intención de anunciarles la palabra de salvación, entablando con ellos relaciones de fraternidad con vistas a una futura paz fundada en el respeto recíproco y en la serena convivencia entre italianos imperiales y longobardos. Se preocupó de la conversión de los pueblos jóvenes y de la nueva organización civil de Europa. Los visigodos de España, los francos, los sajones, los inmigrantes en Bretaña y los longobardos fueron los destinatarios privilegiados de su misión evangelizadora. Ayer, dice el Papa, por el día anterior al miércoles 28 de mayo, repito, ayer celebramos la memoria litúrgica de San Agustín de Canterbury, jefe de un grupo de monjes a los que San Gregorio encargó dirigirse a Bretaña para evangelizar Inglaterra. Para obtener una paz efectiva en Roma y en Italia, el Papa se comprometió a fondo. Era un verdadero pacificador, emprendiendo una estrecha negociación con el rey longobardo Agilulfo. A esa negociación llevó a un periodo de tregua que duró cerca de 3 años, tras los cuales, en el año 603, fue posible estipular un armisticio más estable. Este resultado positivo se logró, entre otras causas,
gracias a los contactos paralelos que entre tanto el Papa mantenía con la reina Teodolinda, que era una princesa bávara, y a diferencia de los jefes de los otros pueblos germanos, era católica, profundamente católica. Se conserva una serie de cartas del Papa San Gregorio a esta reina, en las que manifiesta su estima y su amistad hacia ella. Teodolinda consiguió, poco a poco, orientar al rey hacia el catolicismo, preparando así el camino a la paz. El Papa se preocupó también de enviarle las reliquias para la Basílica de San Juan Bautista, que ya hizo construir en Monza, así como su felicitación y preciosos regalos para esa catedral con ocasión del nacimiento y del bautismo de su hijo Adaloaldo. La vicisitud de esta reina constituyó un hermoso testimonio sobre la importancia de las mujeres en la historia de la Iglesia. En el fondo, los objetivos que San Gregorio perseguía constantemente eran tres: contener la expansión de los longobardos en Italia, proteger a la reina Teodolinda de la influencia de los cismáticos y reforzar la fe católica, y mediar entre los longobardos y los bizantinos con vistas a un acuerdo que garantizara la paz en la península y a la vez permitiera llevar a cabo una acción evangelizadora entre los longobardos. Por tanto, eran dos las finalidades que buscaban en esa compleja situación: promover acuerdos en el ámbito diplomático-político y difundir el anuncio de la verdadera fe entre las poblaciones. Y continúa el Papa Benedicto XVI aquel día 28 de mayo, diciendo que junto a la acción meramente espiritual y pastoral, el Papa San Gregorio fue protagonista activo también en una múltiple actividad social. Con las rentas del conspicuo patrimonio de la Santa Sede Romana, que posee en Italia, especialmente en Sicilia, compró y distribuyó trigo, socorrió a quienes se encontraban en situación de necesidad, ayudó a sacerdotes, monjes y monjas que vivían en la indigencia, pagó rescates de ciudadanos que habían caído prisioneros de los longobardos, compró armisticios y treguas. Además, desarrolló tanto en Roma como en otras partes de Italia una atenta labor de reforma administrativa, dando instrucciones precisas para que los bienes de la Iglesia, útiles para su subsistencia y su obra evangelizadora en el mundo, se gestionaran con total rectitud y según las reglas de la justicia y de la misericordia. Exigía que los colonos fueran protegidos de los abusos de los concesionarios de las tierras de propiedad de la Iglesia, y en caso de fraude, que se les indemnizara con prontitud para que el rostro de la esposa de Cristo no se contaminara con beneficios injustos. San Gregorio llevó a cabo esta intensa actividad a pesar de sus problemas de salud, que lo obligaban con frecuencia a guardar cama durante largos días. Los ayunos que había practicado en los años de vida monástica le habían ocasionado serios trastornos digestivos. Además, su voz era muy débil, de forma que a menudo tenía que encomendar al diácono la lectura de sus homilías para que los fieles presentes en las basílicas romanas pudieran oírlo. En los días de fiesta, hacía lo posible por celebrar Missarum Solemnia, esto es, la misa solemne, y entonces se encontraba personalmente con el pueblo de Dios, que lo apreciaba mucho, porque veía en él la referencia autorizada en la que hallaba seguridad. No por casualidad se le atribuyó pronto el título de Consul Dei. A pesar de las dificilísimas condiciones en las que tuvo que actuar, gracias a su santidad de vida y a su rica humanidad, consiguió conquistar la confianza de los fieles, logrando para su tiempo y para el futuro resultados verdaderamente grandiosos. Era un hombre inmerso en Dios. El deseo de Dios estaba siempre vivo en el fondo de su alma. Y precisamente por esto estaba siempre muy atento al prójimo, a las necesidades de la gente de su época. En un tiempo desastroso, más aún desesperado, supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de la paz
y de dónde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros hoy. Hasta aquí las palabras de nuestro queridísimo Papa Benedicto sobre la vida y la obra de San Gregorio Magno, de San Gregorio Grande. Y podemos aprovechar estos poquitos minutos que nos quedan para pedirle al Señor que también nosotros sepamos, como San Gregorio, crear en el ambiente que nos movemos, crear paz y crear esperanza. Esta mañana hablaba con una persona que me comentaba la actitud de un sacerdote, que era el capellán de aquel lugar al que me refiero, y me hablaba del sacerdote justamente como un hombre de Dios, como un hombre que realmente sembraba esperanza y que daba mucha paz el poder estar con él, que efectivamente él, profundamente espiritual, ese sacerdote, transmitía eso a las personas que lo rodeaban, tanto en aquella institución como en los retiros espirituales que organizaba. Y realmente eso es muy lindo, ¿no? Y creo que puede ser muy bueno pedírselo a Dios para nosotros, así como lo tuvo San Gregorio, este don, y tantos santos, que sepamos ser personas que transmitamos paz, que transmitamos esperanza. ¿Y cuál es la fuente de esa paz y esa esperanza? Nos las dijo el Papa Benedicto hablando de San Gregorio Magno. El santo pudo realmente crear paz y esperanza porque efectivamente estaba muy unido a Dios. Era un hombre inmerso en Dios. Y el deseo de Dios estaba siempre vivo en el fondo de su alma. Por eso, Madre nuestra, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a estar también nosotros inmersos en Dios. Que Dios esté siempre vivo en el fondo de mi alma y que ese amor a Dios se manifieste en un gran amor por las personas que nos rodean. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.